Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este su programa Entre Historia y Canciones. El día de hoy me escucho un poco ronca porque me enfermé, pero aquí estamos con todo para poder platicarles un poquito más de esta serie dedicada a la historia del cómic de superhéroes. En este día asistiremos a la edad oscura del cómic, en que casi desaparece. Veremos qué pasó en este tiempo. Por lo pronto, les recuerdo que soy Larisa García y nos estás escuchando por fondoradio.epici.com, donde escuchar te lleva a vivir y a sentir. Hoy entramos con el tema original de James Bond, arquetipo del concepto de espía para nosotros, y como estamos en los inicios de los 70 y la Guerra Fría, está instalada que mejor tema para ambientar el momento en que se desarrollará este programa. Esperamos que la selección musical les guste. Hola, 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 hola a todos los que están del otro lado de las bocinas escuchando lo que sale a partir de este micrófono. Muchas gracias, Larisa. Nos habíamos quedado en que terminó la Segunda Guerra Mundial y las tropas norteamericanas regresaron a su país. La guerra dejó huella. Ya no se tragaban la bandera del heroísmo así como así. Hubo un regreso a los valores fundamentales del ser humano: la familia, el amor y la tierra. Las historietas de superhéroes casi desaparecieron y en su lugar la industria fue cambiando para sacar a luz los westerns, que aprovechaban la nostalgia de la época del salvaje oeste americano en que la tierra lo era todo. También llegaron las historias de amor. Y pasando los primeros años de la posguerra, una vez instalada la Guerra Fría, fueron poco a poco apareciendo las historias de monstruos y de terror. Y a principios de los años 50, para terminar de asestar un duro golpe a las historietas de superhéroes, aparece un librito llamado La seducción de los inocentes. Pero para saber de esta publicación, escuchemos a Larisa en la siguiente cápsula. Aprovechamos, hacemos una pausa musical y a partir de este momento es que oficialmente comenzamos. La seducción de los inocentes es un ensayo escrito por el psiquiatra Frederick Wentram, publicado en 1954. En su tesis principal se describe a los cómics como una forma inferior de literatura popular que corrompe a la juventud y una de las principales causas de la delincuencia juvenil. El libro fue un pequeño éxito editorial en Estados Unidos que alarmó a muchos padres y los animó a lanzar campañas pidiendo la censura de los cómics. La seducción de los inocentes citaba escenas expresas o endulcoradas de violencia, sexo, consumo de drogas y otras temáticas de adultos que figuraban en los cómics de delito. Un término que Wentram utilizó para describir no solo a los populares cómicos policíacos de la época que trataban sobre mafiosos o asesinos, sino también a los cómics de superhéroes y los cómics de terror.
El libro afirmaba, basándose principalmente en anécdotas no documentadas, que la lectura de estos cómics animaba a los niños a imitar los actos obscenos y violentos. Su publicación coincidió con una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la delincuencia juvenil en la que se involucró en la industria del cómic, que induciría posteriormente a los principales editores de cómics estadounidenses a instituir la autoridad del Código del Cómic para autocensurar voluntariamente sus publicaciones. Su investigación ha sido cuestionada severamente por eruditos posteriores. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Estamos poniéndonos en ambiente para sentirnos en aquella época. Escucharemos una canción muy popular que ha traspasado las fronteras del tiempo. No creo que no la hayan escuchado en alguna de sus versiones, pero hoy la escucharemos con las originales y escucharemos Be My Babe con The Ronettes. Están escuchándonos en Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Ustedes son muy importantes para nosotros. Recuerden mandarnos sus comentarios. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook como Fondo Radio, en Twitter como @fondoradio1 y también nos pueden contactar personalmente por Facebook y nos encuentran como Marcelo Velázquez Oficial o Larisa García Bojorquez. Pero la aparición de los compañeros jóvenes de los superhéroes no es lo único que sucedió en este año. Estamos en la época de oro del cómic estadounidense que se extenderá hasta 1945. La guerra está en pleno. Ya nadie duda que hay guerra, solo se preguntan cuándo. Volvamos con Marcelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se instalan formalmente las Naciones Unidas, y esto va a ser determinante dentro de unos años para los cómics. Lo veremos un poco más adelante. Pero ahora el mundo está de cabeza, horrorizado por la monstruosidad de los campos de exterminio alemanes. Europa destrozada. Medio Oriente es un hervidero de conflictos por la presión migratoria ejercida por el pueblo judío que tiene las puertas cerradas de los Estados Unidos. Y la única puerta de escape que tiene es Medio Oriente. La Unión Soviética, al mando de Stalin, vive una época de paranoia debido al poder atómico en manos de los americanos y busca alcanzarlos lo más pronto posible, lográndolo 4 años después, en 1949. Las tensiones nucleares avanzaban, junto con las noticias de las atrocidades hechas en la guerra, experimentos biológicos, que aún siendo ciertos, estos se filtraban mediante información que era presentada más en el universo de lo fantástico que de lo científico. Y esto se mezclaba con la también poca información que se filtraba de las secuelas que ocasionó la explosión de la bomba atómica, haciendo un caldo de cultivo tal que los monstruos aparecen por esta causa en los cómics. Uno de los primeros es Godzilla, un monstruo mutante debido a las radiaciones atómicas, y de ahí en adelante todo un mundo de bestias terroríficas. Es durante este tiempo que, además de la baja de interés por los superhéroes, se suma la publicación de La seducción de los inocentes, que vino a exacerbar el sentimiento anti-cómic que se estaba dando. Y hay que decir que la publicación del libro no fue lo que detonó esta aversión. La necesidad existía, ya que en la búsqueda de supervivencia, la ilustración de los cómics había evolucionado a un lado más oscuro y morboso. Y la publicación de La seducción de los inocentes lo que hizo fue darle una supuesta base científica al sentimiento general
otorgándole razón. Este movimiento casi hizo desaparecer la industria y apareció una serie de lineamientos de censura que eran vigilados férreamente por la autoridad del Código del Cómic, a la que se ajustaron voluntariamente a fuerza todas las editoriales, si es que querían seguir vendiendo sus ejemplares, volviendo completamente infantiles las historias y haciendo que éstas se fueran diluyendo en el pasar del tiempo y desapareciendo poco a poco. Para ilustrarnos esta parte es que está con nosotros nuevamente Carvel Hernán, que nos va a platicar cómo es que en este momento los cómics dan una vuelta de 180 grados para acallar las voces que gritaban lo pernicioso de las historietas. Las editoriales se dan a la tarea de crear personajes de soporte que refuercen aquello de lo que son acusados. El primer gran personaje que se crea para esta causa es nuevamente de DC Comics. ¿De quién estamos hablando, Carvel? Estamos hablando de Batichica. Esta fue creada por Bill Finger y Sheldon Moldoff con el nombre de Betty Kane, para quitarle ese problema que tenían de que la gente decía que Batman era gay. Entonces inventaron una relación amorosa entre Betty Kane y Batman para que la gente ya no pensara eso y poder continuar con el personaje de Batman tal cual era. Y cuando se eliminó ese problema, eliminaron a Betty Kane. Pero mucho después, en abril, en 1967, volvieron a sacar a Bárbara Gordon, que es también Batichica, pero ahora es la hija del comisionado James Gordon, que es como el alguacil de Gotham City. Esta fue creada por Garrier Fox y Carmine Infantino y salió por primera vez en Batman 359, llamado El debut del $1.000.000 de Batichica, y este era para mayores de 12 años. Esta fue un tipo de personaje para soportar o para evitarle problemas a Batman y continuar con el personaje tal cual era. Es importante decir que cuando aparece la primera Batichica es simplemente un personaje femenino de adorno para las historietas, en las cuales incluso Batichica se pinta los labios y su tubo de labios tiene el logotipo de Batman y tiene polveras que dicen Batman y sale en su moto que tiene el logotipo de Batman y todo se pone como si fuera Batman, pero en realidad el personaje no tiene grandes actividades dentro de la historieta. Por eso es que poco tiempo después, una vez reforzada la masculinidad de Batman, que lo quitan, desaparece por años, hasta que en 1967, allí sí, Bárbara Gordon rescata a Batman de un secuestro que le habían hecho unos villanos, no recuerdo ahorita el nombre, pero entonces ya empieza a tomar empieza a cobrar forma el personaje como superheroína dentro de la historieta de Batman. Todo esto solamente, aprovecharon algo que ya habían hecho para luego sacar una nueva superheroína, pero en realidad la función de Batichica al principio era simplemente diluir todo aquello que se decía acerca de la sexualidad de Batman entre Batman y Robin. También Robin tuvo su contraparte femenina. No lo tengo claro, no es ahorita el momento porque simplemente estamos hablando del el primer personaje femenino o el primer personaje secundario que apareció para bajar los problemas que les causó la seducción de los inocentes fue Batichica. Después también Superman tuvo otros, aunque
Superman no era que lo acusaran de gay, sino a Superman lo acusaban de representar a una raza superior que podía dominar la Tierra y demás. Acuérdense que estamos viviendo las secuelas del nazismo y todo eso, entonces por allí viene. Superman incluso tiene en su logotipo la S, y hay quienes llegaron a decir que antes no le pusieron doble S porque entonces sería de las SS de Alemania. Y así todos los superhéroes tuvieron problemas y estaban representados dentro del libro de La seducción de los inocentes, y cada uno de ellos empezaron a tener personajes secundarios que limpiaran esa parte de su nombre para poder seguir siendo editados. Después de esta pausa, regresamos. En La seducción de los inocentes presentaba otras hipótesis, las relativas a las incitaciones sexuales, que tuvieron especial atención, quizás por el morbo o por la sospecha que habría, y estas se recibieron con mofa de los medios del cómic. Según Wertham, los cómics estaban llenos de insinuaciones que incitaban a los niños sexualmente. Por ejemplo, una de sus teorías fue que se ocultaban siluetas de mujeres desnudas entre los dibujos de los árboles, y la teoría en que afirmaban que Batman y Robin eran amantes homosexuales. Fue una bomba en su tiempo. Wertham afirmó que las historias de Batman son psicológicamente homosexuales, y además que las historias del tipo de Batman podían incitar a los niños hacia las fantasías homosexuales de una forma de la que serían inconscientes. Y solo alguien que ignore los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología del sexo puede no darse cuenta de la sutil atmósfera de homoerotismo que dominaba la aventura del maduro Batman y su joven amigo Robin. Además, Wertham afirmó que las fuerzas e independencia de Wonder Woman eran indicios de una tendencia lésbica, aunque su representación tradicional y directa era la de mujer heterosexual y virgen. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Escucha Territorio Águila, todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. Es muy interesante ver cómo los cómics emergen y evolucionan de acuerdo a lo que sucede en la sociedad norteamericana. Es por esto que el cómic es considerado como cultura pop, y esto no es poca cosa para ser un artículo de consumo. Poco a poco se ha ido posicionando en la sociedad norteamericana como una expresión cultural, y a estas alturas todavía no es considerado un elemento cultural, pero se va posicionando. Es una forma de acercarnos a lo más profundo de las características culturales de la nación norteamericana. Todo lo que sucede en esta sociedad tiene su repercusión y voz en el cómic. Estamos en Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com y los invitamos a seguir con nosotros en esta historia del cómic en su cuarto programa, que hemos preparado para ustedes con muchísimo cariño. Y para seguir, paso los micrófonos a Marcelo. Para mediados de los años 50, ya las Naciones Unidas han cobrado una relevancia mundial. Los conflictos ocasionados en el Medio Oriente después de que éstas crearon el Estado de Israel, sin tomar en cuenta a los árabes, han incendiado la zona. Además, en el 49, la revolución comunista de Mao gana en China, dejando al mundo con los ojos redondos de asombro. Mientras estaban cuidando a Europa por las tensiones con Rusia, los chinos comunistas ganaron y los Estados Unidos no pudieron hacer nada para evitarlo.
Entonces, Oriente cobra una relevancia superior. Han perdido a un aliado de 600 millones de habitantes y no tenían ningún enclave en la zona. Mágicamente, los japoneses dejan de ser el enemigo de los Estados Unidos y se convierten en el gran aliado. Y el trabajo para las Naciones Unidas se comienza a multiplicar. Llega la Guerra de Corea y la expulsión de los franceses de Indochina. Estas dos guerras son creadas para buscar una base estadounidense en Asia. Y es en este tiempo que una sociedad de superhéroes de los años 40, creada para combatir al eje Hitler-Mussolini-Hirohito, que ya dormía el sueño de los justos, es renovado para defender a Occidente del comunismo. Y DC Comics lanza la Liga de la Justicia Americana, convirtiéndose en un éxito económico, aunque no alcanza para renovar el moribundo universo de los cómics de superhéroes. Sin embargo, en este movimiento de creación por parte de DC, es que aparece la figura casi mítica de un guionista de Atlas Comics, nombre que lleva desde hace unos años Timely Comics. La leyenda cuenta que este personaje estaba harto de hacer historietas de vaqueros y monstruos y estaba a punto de dejar todo por la paz. Le comentó a su esposa y ésta le aconsejó que debería hacer un cómic como a él de verdad le encantaría. Y haciéndole caso se puso a trabajar en él, y que una vez presentado al gabinete editorial le dieron luz verde y se convirtió en un éxito fuera de toda expectativa. Sin embargo, la verdad es que Martin Goodman, al ver el éxito alcanzado por la Liga de la Justicia, le encarga a su editor literario y artístico, con la mayor urgencia, su propia Liga de la Justicia. No puede ser que se les hayan adelantado otra vez los de DC. Y ante esta encomienda es que el talento creador de su editor literario se pone a trabajar. Y Stan Lee saca a la luz Los Cuatro Fantásticos. Esta fue una serie porque tuvieron los propios cómics. Fue una serie para que los de DC no se les adelantaran. Y también era porque Marvel estaba en esa época un poco, no estaba mal, pero estaba un poco ya decayendo. Entonces deciden sacar a los Cuatro Fantásticos para ver si pegaba, ya que la Liga de la Justicia había sido un éxito, para ver si pegaban los Cuatro Fantásticos. Estos no son así como... no son personajes que se los hayan sacado de algún lado, sino que tienen algún significado. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo los superhéroes tenían, o sea, no se respetaba bien, o sea, no era una regla porque Batman la había roto totalmente, pero Superman siguió siendo como un estereotipo, alguien fuerte, muy ágil, que volaba, que ocultaba su identidad. Entonces, estas cuatro personas representan las cualidades que un superhéroe debía tener, pero en cuatro diferentes personas. Para empezar estamos con el Señor Fantástico, que se puede estirar su cuerpo, y este representa la agilidad que debe de tener un superhéroe. También está y la Invisible, que esta representaba la parte de ocultar tu identidad. O sea, si tú eres un superhéroe, no, lo más común no era que todos supieran que tú eras un superhéroe siendo ciudadano o siendo superhéroe. Entonces esta representa esta parte. Luego está la Antorcha Humana, que representa la parte de la agresividad, de la explosión, como la energía que un superhéroe debe de tener para combatir el crimen. Y por último está la Mole, que es totalmente la fuerza, la gran fuerza que debe de tener un superhéroe. La historia base cuenta de 4 astronautas
que recibieron sus poderes ya que se expusieron a radiación en un vuelo en un vuelo que no fue del todo conocido, y en un avión como de prueba. Y aquí fue donde obtuvieron sus superpoderes y vieron cómo tenían superpoderes y decidieron usar estos superpoderes para el bien. Su primera aparición fue en su propio cómic llamado Fantastic Four 1 y salió en noviembre de 1961. Los Cuatro Fantásticos son el primer cómic que hay. Rompe muchos esquemas que se habían hecho hasta aquí. Los Cuatro Fantásticos son realmente el resurgimiento. Hasta este momento, Timely Comics se había convertido en Atlas Comics. Atlas Comics se la pasó editando westerns y historias de terror. Pero Stan Lee no le gustaban esas historias. Y viene la parte donde, como sale el éxito de la Liga de la Justicia, Martin Goodman le exige que saque un cómic de superhéroes, aunque él dice que él ya iba a tirar todo y que él necesitaba hacer un cómic diferente y demás. La verdad es que se lo pidieron y él lo tuvo que hacer. En ese entonces Stan Lee no era más que el editor de la compañía de Martin Goodman. Pero hay una cosa que es real. Él crea los Cuatro Fantásticos y suceden diferentes cosas. Para empezar, son los primeros superhéroes que son seres humanos que son modificados por alguna razón y obtienen superpoderes. Hasta ahorita Superman, por decirle, era de otro planeta y tenía otras cosas. A estos, de ser seres humanos normales expuestos a una radiación, era la moda del tiempo de todas las cosas que sucedían. Acababa Kennedy de decir que iban a ir a la luna en 10 años. Los rusos acababan de orbitar la Tierra. Entonces Stan Lee dice, pues vamos a hacer nadie sabía qué sucedía en el espacio, y él decide mandar los primeros seres humanos que viajan al espacio en la historia de la humanidad. Son los Cuatro Fantásticos en un cohete de prueba que inventa Reed Richards. Eso fue una de las cosas que cambió. La segunda es que no se ocultaban. Cuando se convirtieron en superhéroes, siguieron siendo superhéroes y eran todas unas celebridades en Nueva York. Y todo el mundo sabía de ellos y vivían en el papel de los Cuatro Fantásticos. O sea, la gente sabía los poderes que tenían y eran llamados para ayudar. Pero lo que realmente revolucionó el cómic fue que en ellos realmente la historia es la historia de una familia disfuncional. Reed Richards se enamora de Sue Storm, se casan. Sue Storm y Johnny tienen problemas entre ellos como hermanos que se pelean y todo. Reed Richards y Ben Grimm, que eran grandes amigos, tienen muchos problemas porque por causa de la nave y de lo que hicieron experimentalmente, a donde Ben Grimm no quería ir y Reed Richards lo convence y después se convierte en la mole, es que sucede que ellos tienen problemas. Entonces la historia de fondo realmente es las relaciones familiares que existen entre los cuatro personajes. Esto se asienta en prácticamente desde este momento en todos los cómics de Marvel. El éxito de los Cuatro Fantásticos es tal que a partir de los Cuatro Fantásticos Atlas Comics deja de ser Atlas Comics y se convierte ahora sí en Marvel Comics. Volvemos. En 1961, la editorial que habría de ser Marvel Comics destacaba únicamente por sus cómics de monstruos y por el trabajo de dos de sus dibujantes, Jack Kirby y Steve Ditko. Sin embargo, en noviembre de 1961 aparecerían Los Cuatro Fantásticos, una serie que volvía a los superhéroes y que ganaba rápidamente el favor del público, gracias al desarrollo de sus personajes, cuya caracterización era muy realista para la de los otros títulos de superhéroes.
Los Cuatro Fantásticos serían el pistoletazo de salida para otras series y personajes, como el asombroso Hombre Hormiga en enero de 1962, el Increíble Hulk en el mayo de 1962, Spider-Man en el último número de Amazing Fantasy en agosto de 1962, Thor en agosto de 1962, Iron Man en marzo de 1963, La Avispa en junio de 1963 y el Doctor Extraño en junio de 1963. El éxito de estos personajes hizo que la compañía que ahora respondía al nombre de Marvel Comics se lanzase a publicar 2 series de superhéroes en septiembre de 1963, The Avengers y The X-Men. Un nuevo superhéroe, Daredevil, aparecería en el título homónimo en el abril de 1964, mientras que personajes de los años 40 como Namor y el Capitán América protagonizarían sus propias seriales, primero en Tales de Ashtington en agosto de 1965 y el segundo en Tales of Suspense en noviembre de 1964. El último personaje de aquella etapa sería Nick Fury, un personaje que protagonizaba historietas bélicas desde 1963, pero que sería remozado a partir del número de Strange Tales de agosto de 1965, convirtiéndose en un agente secreto integrado dentro del universo ficticio de Marvel. Fondo Radio presenta. Despeje rápidamente Toño Bota para hacer jugar al Tamal Asensio, que se va avanzando en cancha propia, sigue avanzando el Tamal, entrega a Felipe Rubalcaba cruza la media cancha, penetra, se interna en territorio contrario, hace jugar a Tepo Rodríguez, que busca la intervención de Amauri va tras la pelota, centra, Vaneco, remate, ¡gol! Violencia en dirección al debutante Morán, salta Morán y el jugador Augusto, devuelve la pelota al Vaca Augusto, lo ha hecho en dirección a Friasa, resta medio Rodríguez Andrade, la toma Cicinha Ademir avanza, cruza Friasa, de José Andrade, tira, gol brasileño, Fútbol Norteado con Jesús Campos y Ángel Mendoza. ¿Qué tal? Con el cómic para personas con un cociente intelectual más alto, según las palabras de Stan Lee, nacido de una necesidad emocional. Realmente nace por una decisión económica y del orgullo editorial. Aunque a pesar de esto, es válido decir que a partir de este momento y el éxito de las ventas de los Cuatro Fantásticos, es que Marvel toma su nombre final y a partir de ese momento, la línea editorial de la industria la comienza a marcar esta empresa. Hasta este momento, todos los pasos adelante eran dados y marcados por DC, pero a partir de esta historieta es que Marvel comienza a posicionarse en la vanguardia y no lo dejará casi en ningún momento. Pero sigamos, está muy interesante el tema, ¿no? Y más se va a poner. Para principios de los 60, la primera generación de nacidos después de la guerra ya es una realidad. Son jóvenes y tienen entre 12 y 16 años. Y para ellos, la vida ha sido muy diferente de lo que fue para sus padres. Las secuelas de la guerra pusieron sobre el escritorio la amenaza del comunismo a nivel mundial. Y esto instaló en Occidente los estados benefactores, que oficialmente se dice que nacieron por la deuda que los gobiernos tenían para con sus gobernados debido a la guerra y al precio que tuvieron que pagar estas sociedades en vida. Aunque la verdad solo fue que no querían que la amenaza comunista encontrara eco en estas sociedades debido a las desigualdades sistemáticas que fomentaban sus políticas liberales. Prueba de esto es que una vez desintegrada la Unión Soviética, los estados benefactores desaparecen. Recordemos la era Thatcher-Reagan. Bueno, el asunto es que estos jóvenes crecieron en mejores condiciones sociales que sus progenitores. Y el concepto de individuos creció con ellos. El individuo
es un concepto que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Antes eran pueblos. Antes de ser persona eras parte de una nación. Tras la guerra, el concepto de individuo se comenzó a instalar y esta generación creció con este naciente concepto, por lo que el patriotismo grupal comienza a desaparecer. Dejan de ser parte del país y el país comienza a ser parte de ellos. El antiguo discurso del Capitán América y Superman comienza a ser anacrónico. Ya no daba respuesta. El país estaba en mi pequeño mundo, mis vecinos, mi barrio. Los héroes podrían ser cualquiera. El heroísmo estaba en cada uno. Y es en este momento que aparece por primera vez Spider-Man. Este fue un superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su historia base narra de un universitario que, en un tour científico, le pica una araña altamente venenosa pero radioactiva. No estaba planeado que esa araña estuviera vagando por las instalaciones, sino que era un pequeño cuarto donde había muchas arañas que fueron modificadas, pero esa araña se logró escapar y fue la que le picó a nuestro personaje. Esta, en vez de matarle, le dio superpoderes arácnidos. Tenía todo lo que una araña pudiera tener: sentido arácnido, podías lanzar telarañas, podía trepar, brincar más alto. Y su traje fue diseñado para que simulara lo más posible una araña, pero que no se viera como muy terrorífico, ¿sí? Ya que si a ti te ponen un traje de araña y había muchas personas que las arañas no eran algo que les agradara mucho, no iba a pegar mucho ese personaje. Entonces hicieron algunas partes base de una araña, que serían las telarañas, los ojos, y todo eso se lo pusieron al diseño para el traje de Peter Parker. Su primera aparición fue en Amazing Fantasy 15 el 10 de agosto de 1962. Es importante mencionar que Spider-Man es el primer superhéroe adolescente que existe. Hasta el tiempo de ahorita los adolescentes formaban parte de los amigos de los superhéroes grandes, pero Spider-Man es el primer superhéroe adolescente. Estamos entrando en un momento en que los Cuatro Fantásticos abren la puerta hacia la humanidad de los superhéroes, pero hacía falta resolver la parte de la juventud de los superhéroes, y es esto lo que hace Stan Lee con Spider-Man. Spider-Man también es un personaje que le dio muchos problemas tanto a Stan Lee, porque Stan Lee crea la idea, pero realmente el que le da la forma es Steve Ditko, pero no le quiere dar su crédito a él como creador, sino solamente como dibujante. Y la verdad es que Stan Lee no crea a Spider-Man completamente, es Steve Ditko el que le da lo redondea como un personaje en general. Al final de cuentas, Stan Lee se queda con el personaje y dice que es de él, pero en realidad es una co-creación entre ellos dos. Otra de las cosas que tiene Spider-Man es que, como les comentaba en la parte anterior, es el hecho de que es la primera vez que un superhéroe se cuestiona el poder que tiene desde una perspectiva humana y desde una perspectiva moral. La frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad tiene que ver mucho con el cuestionamiento moral que se estaba dando en los Estados Unidos por la posesión de la bomba atómica y todo lo que estaba sucediendo en el mundo a causa de la Guerra Fría. Ellos tenían la bomba atómica, pero esa bomba les daba una gran responsabilidad ante el mundo, y la pregunta era si estaban sabiendo utilizarla. El personaje tuvo un éxito arrollador. Fue el personaje que desbancó a Superman, desbancó a Batman, vendieron todo lo que se podían imaginar porque fue muy exitoso al ser tan humano. En los personajes de Marvel, al menos en estos primeros, lo importante no era el superhéroe en sí. En el caso de Superman,
Clark Kent era el disfraz de Superman. En el caso de Spider-Man, Spider-Man es el disfraz de Peter Parker. Los personajes, o sea, Reed Richards es el personaje principal y el Señor Fantástico es el disfraz de Reed Richards ante el mundo. La gente no conoce a Reed Richards, conoce al Señor Fantástico. Sí se dan cuenta la diferencia. Entonces, al anteponer al ser humano, la gente se puede identificar perfectamente con ellos por todos estos cuestionamientos que tienen. O sea, Reed Richards tiene cuestionamientos de hombre que tiene una esposa, Johnny y Sue tienen cuestionamientos entre hermanos, Ben y Reed, más allá de ser superhéroes, son amigos. Peter Parker, más allá de ser Spider-Man, es un adolescente con problemas de dinero, con problemas de trabajo, con problemas de novias, con problemas... Todo lo que... Entonces eso los humaniza y es lo que rompe los esquemas y lanza a Marvel desde ese entonces a los cuernos de la luna. Y desde ahí pocas veces ha dejado el nivel de vanguardia que lleva hasta ahorita. Pues te damos nuevamente las gracias, Carvel. Este programa no sería igual sin tu participación. Te voy a pasar otra vez el micrófono para que te despidas de nuestros oyentes, que también son los tuyos, y nos des tus redes sociales. Bueno, pues hasta aquí. Yo en este programa ya no voy a aparecer. Espero que también les haya gustado a ustedes mi participación. Me pueden encontrar en YouTube como Carvel Hernán y en Instagram como Carlos Velázquez_oficial. Espero que les haya gustado mi participación. Y te esperamos de nuevo en el próximo episodio de esta serie. Vamos a una pausa musical y regresamos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en Güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en Güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. El siguiente episodio será el quinto de la serie. Los Cuatro Fantásticos han cambiado la forma de abordar a los superhéroes. Ahora son más humanos. Las relaciones familiares están involucradas. Reed Richards y Sue Storm son matrimonio. Ella y Johnny son hermanos. Reed y Ben Grimm son amigos. Y sus relaciones son lo realmente importante en este cómic y lo que atrapó a los lectores. Los cuestionamientos morales están a la orden del día y en Spider-Man el concepto de la responsabilidad que llega con un gran poder determina el cuestionamiento que como nación tienen los estadounidenses al poseer la bomba atómica. Esto sigue en camino ascendente. Los espero el siguiente episodio de esta serie que comienza su despedida. Soy Marcelo Velázquez, los dejo con Larisa. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Para nosotros es muy importante que lo escuchen. Es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Yo soy Larisa García y nos escuchamos en breve.
Los dejo con una canción clásica de un grupo que no podemos ignorar cuando visitamos los 60, y es 1963, Love Me To Do, con los Beatles. ¡Hasta luego!